Yo quiero que busquen conmigo el capítulo 12 del libro de Números. Capítulo 12 del libro de Números, y vamos a leer allá del versículo 1 hasta el 13. Amén. Un pasaje que quizás muchos de nosotros no escuchamos o no leemos a menudo, pero muy interesante porque conocemos la historia muy bien. Capítulo 12 de Números. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos concedes de compartir estos momentos. Permite que cada uno de nosotros prestemos atención y que podamos, Señor, aprender algo nuevo, o que recordemos algo que ya sabíamos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, este evento es un evento bien interesante. Aparentemente Séfora, la esposa de Moisés, había muerto, y Moisés decidió casarse de nuevo. Y se casa con una mujer cusita. No dicen el nombre, pero se casa con una mujer cusita. En ese tiempo, la tribu de Cus venía de Etiopía. Lo posiblemente indicaba que esta mujer era una mujer de color. Y Miriam, o María, como dicen en español, y Aarón protestaron en contra de Moisés. El resultado de la protesta es que Dios los llama a una cita en el tabernáculo, y María termina con lepra. Y algunos de ustedes preguntarán: ¿por qué Dios afligió a María con lepra y no a Aarón? Y es una buena pregunta. Es una buena pregunta que no podemos responder leyendo el texto en español o en inglés. Pero si leemos el texto en el hebreo, hay una frase en el verbo que es femenina, lo que indica que María fue la que incitó la murmuración en contra de Moisés y enredó en su murmuración también a Aarón. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel,
nosotros todos quisiéramos reconocernos a nosotros mismos como personas fieles, que podemos ser fieles con Dios o que podemos ser fieles con otra gente. Pero la fidelidad es algo que es un poquito más difícil de lo que nosotros podemos apreciar quizás en la superficie. Algunos de ustedes conocen que yo por muchos años sufrí de dolores de cabeza, de migraña. Y yo se lo he mencionado aquí en muchas ocasiones. Y hubo un tiempo donde mis dolores de cabeza eran seguidos, 2, 3 veces por semana. Y cada vez que me daba un dolor de cabeza de migraña, yo tenía que acostarme, me tumbaba. No podía estar en un lugar con luces encendidas. Iris agarraba un pedazo de trapo y me lo amarraba de la cabeza para que me hiciera presión en la parte de atrás de la cabeza para sentir un poco de alivio. Me paralizaban. Y yo oré. Señor, quítame el dolor de cabeza. Haz algo. A mí me ungieron, me oraron, me ayunaron. Yo ayuné, oré con todo el mundo y el dolor de cabeza no se iba. Y un día, hace muchos años atrás, le dije en oración al Señor: ok, entiendo que no me vas a quitar los dolores de cabeza. Entiendo que esta es una carga que tengo que llevar. Si eso es así, y como nosotros somos amigos, yo necesito que cada vez que a mí me dé un dolor de cabeza, tú estés sentado al lado mío. Que yo sienta tu presencia allí. Yo me quedo con el dolor de cabeza, pero yo no quiero sentirme solo. Te tienes que sentar allí. Bueno, resulta con las cuestiones de la vida que al aceptar la situación, los dolores de cabeza comenzaron por alguna razón a disminuir. Ya no eran 2 por semana, sino que era 2 por mes. Y después 1 de cada 6 meses. Y después 1 de cada año. Y después pasaron 2 o 3 años sin tener un dolor de cabeza. Y yo empecé a darme cuenta que cuando yo le dije al Señor que tenía que sentarse al lado mío cada vez que yo tuviera dolor de cabeza, Él dijo: espérate, yo voy a tener que sentarme allí por 3, 4 horas haciendo nada. Yo mejor lo sano y sigo haciendo mis negocios. El último dolor de cabeza lo tuve en el año 2008, mayo del 2008, un lunes que teníamos la reunión de negocios de la iglesia. Yo tenía un dolor de cabeza bestial, no podía ni respirar. Si me miraban de frente, me dolía la cabeza. Y cuando llegamos a la reunión, no pude terminar la reunión, tuve que correr al baño a vomitar con el dolor de cabeza tan fuerte que me daba, que así era como me pasaba antes. Y suspendimos la reunión, me fui. Yo creo que Edgar estaba aquí en aquel tiempo, se acuerda de ese momento. Y me fui a la casa y desde aquel día, mayo del 2008 hasta el día de hoy, no he tenido más dolor de cabeza, de migraña. Puede que me dé uno mañana, como ocurre en muchas ocasiones. Uno empieza a hablar de estas cosas y rápido le viene el dolor de cabeza otra vez. Puede que me dé uno mañana, pero si me da uno mañana, el haber pasado 14 años o 13 años en paz ha sido de gran bendición. Yo estoy hablando aquí de la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel conmigo y yo he sido fiel con Él. Cuando yo descubrí que yo podía llamar a Jesús mi amigo y Él podía ser mi amigo, yo pude empezar a entender el cómo los amigos se relacionan. Yo nunca he hablado mal de Él. Y yo sé que Él nunca ha hablado mal de mí. Yo nunca lo he disminuido a Él. Y yo sé que Él nunca me ha disminuido a mí. Y yo nunca participo de una conversación donde alguien esté hablando mal de Él. Siempre la voy a corregir. Siempre lo voy a defender. Porque somos amigos y yo quiero ser fiel a Él de la misma forma que Él es fiel a mí. Y cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de un compromiso que uno tiene con la persona, con el individuo, con la situación en la que uno está envuelto. Fíjense que nosotros leemos la palabra fidelidad y la mayor parte de nosotros podemos pensar de esta manera. Fidelidad significa el no traicionar una amistad, una pareja. El no traicionar algo que uno cree. Eso es fidelidad. Pero
En la Biblia, la palabra fidelidad tiene la connotación de unas columnas que sostienen un edificio, de unas columnas que sostienen unas puertas. En otras palabras, esas columnas están ahí y esa puerta o ese edificio descansa sobre esas columnas porque las columnas son confiables de que no van a dejar caer el edificio. Nosotros confiamos en la fidelidad de cómo nuestras casas fueron construidas. No se nos van a caer encima. Nosotros estamos confiados en cómo los puentes han sido construidos, que cuando nosotros pasamos en nuestros vehículos no estamos pensando, bueno, ¿y qué sucede si este edificio se cae y yo caigo al agua con mi carro? Es porque estamos pensando que las columnas en la forma que fueron construidas son confiables y van a sostener el edificio. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no solamente estamos hablando de que Dios nos acompaña, sino que estamos hablando de que Dios nos sostiene. Imagínense si esa fidelidad debe ser de la otra forma, en cómo nosotros sostenemos el mensaje de Dios. ¿Cómo sostenemos la palabra de Dios? ¿Qué cosas debemos de hacer para sostener el mensaje que Dios nos ha dado? Una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que hacer es ser consistentes en nuestra relación con Dios. Ser consistentes en nuestra relación con Dios. La mayor parte de nosotros los cristianos tenemos dificultades con la consistencia. Nosotros no sabemos cómo vivir consistentemente. Nosotros no sabemos cómo orar consistentemente. Nosotros no sabemos cómo leer la Biblia consistentemente. No sabemos cómo venir a la iglesia consistentemente. No sabemos cómo relacionarnos con los demás consistentemente. Porque normalmente cuando nos relacionamos con otra persona, en el momento que la otra persona comete un error, inmediatamente nosotros cortamos la relación y la amistad. Inmediatamente la iglesia comete un error, cortamos la relación y la amistad. Inmediatamente el pastor dice una cosa que no debe haber dicho, cortamos la relación y la amistad. Porque nuestras amistades y nuestra fidelidad es condicional. No es absoluta. Porque no sabemos cómo tener una amistad absoluta. Ustedes saben que mi amigo falleció. Y cuando yo estaba hablando, el pastor de la iglesia me dio una oportunidad para decir unas palabritas, y unas palabritas cortas. Y yo le dije, yo me acuerdo haber conocido a Gaby cuando Gaby no era Gaby. En otras palabras, ellos conocieron al Gaby adulto maduro que creció en la iglesia, que maduró, que era un hombre de fe, un hombre fiel, cantante. Ese fue el que ustedes conocieron. Y dije, yo conocí a Gaby cuando nosotros jugábamos lo que llaman en Puerto Rico gallitos. Ustedes no saben lo que son gallitos, los que no son de Puerto Rico, pero es la semilla de la algarroba, que es bien dura. Y nosotros le hacíamos un rotito en el centro, le amarrábamos una cuerda y entonces jugábamos dándole golpe al gallito de la otra persona. La persona la ponía en el piso y no le daba un golpe. Y después yo ponía en el piso y él me daba un golpe a mí, a ver cuál de los dos gallitos se rompía primero. Y yo conocí a Gaby cuando jugaban los gallitos y Gaby era zurdo. Y él jugaba con la mano derecha y le daba a los gallitos. Pero cuando la otra persona se descuidaba, él tenía en la mano izquierda una cuerda con una tuerca de metal. Y cuando la persona se descuidaba, Gaby venía y le daba y explayaba, obviamente, el pobre gallito. Y yo le dije al pastor, yo estoy seguro que Gaby no dio ese testimonio en la iglesia. Pero yo lo conocí a él cuando él le rompía los gallitos a los otros haciéndole trampa. Y fuimos amigos de toda la vida. Fidelidad. Fidelidad. Si cada uno de nosotros tiene que tomar algunas decisiones, cada uno de nosotros tiene que tomar algunas opciones. Fíjense por dónde comienza la fidelidad humana. Para nosotros la fidelidad comienza haciendo un compromiso con la verdad. Tenemos que saber reconocer la verdad, tenemos que aceptar la verdad y entonces vivir de acuerdo a la verdad. Y en ese momento nosotros comenzamos a ser fieles a Dios. Imagínense los discípulos
cuando andaban en la tierra, ellos tenían dificultades entendiendo lo que Cristo decía. Pero en el momento que ellos vieron al Cristo resucitado, aceptaron esa verdad, nunca rechazaron el Cristo resucitado, nunca rechazaron esa verdad y estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Porque ellos se hicieron fieles a una verdad que habían conseguido, que provino directamente de Dios a sus vidas. Y cada uno de nosotros, por eso es que es importante, por eso es que es importante que en la iglesia se predique la verdad, se predique el mensaje del evangelio, se predique lo que es real, lo que viene de Dios, lo que es revelado de parte de Dios. Porque ustedes han oído la frase en muchas ocasiones. La persona dice, por eso es que eso es lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice tal cosa en tal sitio, porque la Biblia dice esta otra cosa en el otro sitio. Y en muchas ocasiones yo le pregunto a la gente, eso es lo que la Biblia dice. Y me leen el texto. Y yo les dije, el leerme el texto no significa que eso es lo que el Señor dice, porque si leemos el contexto puede ser que entendamos algo diferente. Ve, el decir una frase o el decir una palabra no significa que eso fue lo que se dijo, sino que hay otra cosa que debemos entender. Déjame dar un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 14, verso 33 al 36, al 35, el pasaje dice, no digo Pablo porque yo no creo que fue Pablo el que lo dijo, el pasaje dice que la mujer debe de callarse en la iglesia, no debe hablar, decir nada, no debe ni siquiera hacer ruido. Eso dice el pasaje. 1 Corintios capítulo 14. Pero es eso lo que el pasaje está diciendo. Sí, el pasaje está corrigiendo errores de los profetas de la iglesia de Corinto. Y Pablo está diciéndole a los profetas de Corinto que su interpretación de la participación de la mujer en la iglesia es falsa. Por eso les pregunta en el verso 36, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Acaso son ustedes los únicos que han recibido palabra de Dios? Porque él está corrigiendo un error. Así que cuando la persona dice, eso es lo que la Biblia dice, yo le digo, ¿es eso lo que dice? ¿Es eso lo que dice? Tenemos que empezar a interpretar. Porque hermanos, yo quiero decirles a ustedes algo que ustedes saben muy bien, que la verdad nos hace libre, pero la mentira nos esclaviza. La verdad nos hace libre, pero la mentira nos esclaviza. Y nosotros en muchas ocasiones no podemos ver cómo debemos de ser fiel delante del Señor porque no entendemos la verdad. Cuando las escrituras dicen y hablan de la fidelidad de nosotros y entendemos la verdad de Dios y comenzamos a vivir de acuerdo a esa verdad, a aceptar esa verdad y las implicaciones que esa verdad tiene en nuestra vida, entonces podemos hacer un compromiso con ella. Oigan el ejemplo de Abraham. Ustedes conocen a Abraham. Abraham era un hombre que no era creyente. Abraham era un pagano, vivía por allá en la tierra de los caldeos. Y Abraham recibe la voz de Dios porque Dios tenía un plan con el hombre, tenía un propósito en particular con el hombre. Recibe la voz de Dios. Abraham escucha la voz de Dios, entiende la revelación de Dios como verdadera y comenzó entonces a vivir de acuerdo a la voz que recibe de Dios. Porque hay algo que nosotros hemos hablado aquí en muchas ocasiones, que es bien importante. Y es que cuando hablamos de fidelidad o hablamos de escuchar la voz de Dios, eso va a requerir una acción. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció la voz de Dios, se levantó de su lugar y en obediencia caminó a la tierra de Canaán. Llega a la tierra de Canaán porque allí estaba la promesa de Dios para con Abraham. Y cuando usted recibe la verdad de Dios, y cuando usted asimila la verdad de Dios, y cuando usted entiende la verdad de Dios, ¿qué significa eso? Eso significa que tenemos que someternos a la verdad. Tenemos que obedecer la verdad. Y yo sé que la mayor parte de las personas, algunos de ustedes incluidos, cuando se usa la palabra sometimiento o la palabra obediencia, se le encrespan los pelos a la persona. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros no queremos someternos a nadie ni obedecer a nadie. La mayor parte de nosotros queremos ser nuestros propios dueños
Queremos obedecer a nuestras propias perspectivas y posiciones y no queremos en sí someternos a nada. Y a veces nos sometemos a obediencias o a realidades que no son ciertas y las verdaderas las rechazamos. Pero ¿qué quiere decir la palabra someter? ¿O qué quiere decir la palabra obedecer? Es algo bien sencillo. Es algo no es ni siquiera complicado. Es bien sencillo. Nosotros siempre nos sometemos a aquello que es verdad que condiciona nuestras vidas. Siempre. No lo hacemos quizás conscientemente, pero siempre lo hacemos. Por ejemplo, todos ustedes entienden que hay una ley que se llama la ley de la gravedad, ¿cierto? Y todos ustedes están sometidos en obediencia a la ley de la gravedad todos los días. Porque yo no los veo a ustedes brincando de los edificios. Están sometidos a la verdad. Están en obediencia a la verdad. Y si es cierto acerca de la ley de la gravedad, ¿por qué no es cierto acerca de la resurrección de Cristo, que nos llama a ser testigos de la verdad eterna de que Dios vino a salvarnos? Es cierto. Uno se somete a la verdad. Bueno, vamos a regresar un poquito al pasaje de hoy. Este pasaje de hoy, bien interesante, porque cuando estamos hablando de María y Aarón y Moisés, había una dinámica que estaba ocurriendo entre medio de ellos. Y yo quiero dejarles saber tres malas interpretaciones o tres perspectivas erróneas en lo que se refiere a nuestra relación con Dios. Y quiero compartir eso con ustedes. Esos tres errores lo tuvieron tanto Miriam, María como Aarón. El primer error o la primera malinterpretación, la primera perspectiva errónea es que nosotros a veces creemos que el llamado de Dios a mi vida significa que yo tengo ahora el derecho de criticar las decisiones de otros. Ese es el primer error. El llamado de Dios a mi vida significa que yo tengo el derecho de criticar los errores o las acciones de otra persona. Mire cómo dice el texto. Dice estas palabras: María y Aarón hablaron contra Moisés, oigan, a causa, y yo le voy a añadir estas palabras, de la decisión que Moisés hizo de casarse con una mujer negra. Estoy añadiendo eso. Moisés tomó la decisión de casarse con una mujer cusita. Y María y Aarón decidieron o hablaron en contra de Moisés por su decisión de casarse con una mujer de color. Y el texto enfatiza, porque él había tomado una mujer cusita, o sea, él la había tomado, se casó con la mujer. Y dijeron, entonces ellos, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Oigan esto que es bien importante. Dios sí había hablado por Moisés. Y María era una profetisa. Y Aarón era el sumo sacerdote. Y Dios les había también hablado a ellos. Pero ellos asumieron que como Dios les había hablado a ellos, le daba derecho a criticar a Moisés en sus decisiones. Déjeme decir algo bien importante. La relación que yo tengo con Dios no tiene nada en absoluto con la relación que usted tiene con Dios. En este sentido, mi relación con Dios puede ser mejor que la suya o puede ser peor que la suya. Pero ya sea que sea mejor o que sea peor, eso no es negocio suyo. Y no le da a usted el derecho a criticar mi acción cuando Dios me ha movido a mí o a Dios no le importó lo que yo hice. Dios no estaba ofendido porque Moisés se casó. Dios no le estaba diciendo a Moisés, cuídate que eso está malo, te vas a meter en problemas. Dios no le dijo a Moisés nada. Él vivió su vida, se casa con la mujer y ahora aquellos otros dos comienzan a criticar. Porque asumieron que como ellos también habían recibido de parte de Dios, ellos ahora tienen derecho a criticar a Moisés. Y ellos no sabían cuál era la relación entre Dios y Moisés. Ellos no sabían cuál era la relación que Dios tenía con Moisés. Ellos no entendían la profundidad de esa relación. Y a veces las personas pueden cometer el error. ¿Cuántas veces ustedes quizás han oído una situación donde dos amigos se han tenido una pequeña riña, pero son amigos, son fieles, y entonces otra persona comienza a aconsejar a uno de que se separe del otro, que no continúe, y entonces
el amigo se enoja y se va con el otro. Yo me acuerdo de un evento que pasó en Puerto Rico hace muchos años. Bueno, yo estaba todavía en mi adolescencia. Y había una pareja que, pues nosotros siempre pensábamos de ellos como que ya estaban bastante mayorcitos de edad, y pensábamos de ellos como que eran de esas personas que no son muy educados y que no tienen buena educación y siempre, bueno, andaban por allá, yo no sé si tienen trabajo o no. La cosa es que en una ocasión el esposo andaba con un bastón, porque estaban bastante viejitos, estaba con un bastón, parece que tuvo una discusión con la esposa y le dio a la esposa con el bastón. Eso no está bueno. Y otra persona que ve el evento se mete de por medio para proteger a la esposa. Y cuando se mete de por medio a proteger a la esposa le quita el bastón al esposo y le da con el bastón al que se metió en el medio. Yo no estoy diciendo que se fue un evento o un mal evento. Estoy diciendo que a veces es mejor no meterse en los negocios ajenos. Porque uno no sabe qué clase de relación esas dos personas tienen. La relación puede ser buena, puede ser mala. A mí no puede que me guste, puede que me guste. Pero si usted no tiene permiso, ni autorización, ni derecho, no se meta, porque la viejita va a coger el bastón y le va a dar a usted. Eso yo lo vi. Siempre me acuerdo de ese evento. Y resulta que María y Aarón no sabían cómo Dios y Moisés se relacionaban. Y ellos se metieron en el medio. Mira lo que dice en el versículo 2. Dice, ellos hacen la pregunta, ¿no ha hablado Dios también por nosotros? En otras palabras, como Dios ha hablado por nosotros, nosotros tenemos derecho a opinar. Tenemos derecho a opinar acerca de Moisés. Y mira lo que dice el final del versículo 2. Y lo oyó Jehová. En otras palabras, cuando ellos hablaron, Dios no estaba muy contento con lo que ellos estaban diciendo. Mira lo que sucede. En el versículo 4 va a ocurrir algo bien interesante. Porque en el versículo 4 dice, empezando el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y cuando lo leemos de esa manera, no suena como nada extraño. En inglés se utiliza la palabra suddenly, de repente. Y en el hebreo se utiliza una palabra similar, donde cuando dice que lo oyó Dios, Dios habla y dice, vengan aquí ahora mismo. Más o menos así. Quiero que vengan ahora mismo al tabernáculo. Los tres. No se va a quedar nadie fuera. Vengan al tabernáculo. La respuesta del texto indica que Dios levantó la voz y demandó que estuviesen presentes. Yo quiero que vengan ahora al tabernáculo. Y ahí viene la segunda malinterpretación que tenemos nosotros acerca de la fidelidad de Dios. Y es que nosotros a veces pensamos que porque Dios es fiel a mí, eso indica que yo tengo un estatus preferencial o preferido. No sabiendo que Dios puede ser fiel a mí, a mi nivel, y ser fiel a otra persona, al nivel de la otra persona, sin que necesariamente yo tenga que ser mejor que la otra persona. Y ellos dijeron, ¿acaso Dios no ha hablado por nosotros? Sí, ha hablado por ustedes. Yo los quiero en el templo ahora mismo. Ahora. Ustedes saben, cuando ustedes estaban creciendo, su papá o su mamá le decía, Luis, ven acá. Y uno se hacía el sordo. Luis, ven acá. Y uno se hace el sordo. Luis Raúl, por favor, ven acá. Ya uno dice, espérate, esto se está complicando. Y si le mencionaban el apellido, si se menciona el apellido, ya se pasó del regaño a el pan. Y en Puerto Rico, que tenemos dos apellidos, como todos los países latinoamericanos, olvídese si le mencionaban el segundo apellido. Y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Ahora yo los quiero a ustedes aquí, ahora mismo, y no se mueve nadie hasta que yo termine de hablar.
Porque a veces nosotros pensamos que como Dios es fiel a mí, eso significa que yo tengo preferencia. No. Dios no hace acepción de personas. Dios no está dándole favores. Él va a bregar con nosotros y va a ser fiel con nosotros. Y Él fue fiel con ellos. Pero el nivel de fidelidad era muy diferente entre Moisés y Dios, Aarón y María y Dios. Yo quiero ustedes que vengan a la tienda de reunión ahora mismo. Y miren lo que sucede. Bien interesante. En el versículo 5 dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube. ¿Ustedes saben lo apremiante que es esto? Que cuando Dios escucha a ellos murmurar en contra de Moisés, en el momento llama a una reunión, y en el momento que ellos llegan al tabernáculo viene la columna de nube, de humo. Fue apremiante. Esto no es algo que debemos de pasarlo por alto, dice el Señor. Dice que llegó la columna y se puso sobre la puerta del tabernáculo. En el hebreo tiene la idea de que bloqueó la salida del tabernáculo. Aquí no se mueve nadie. Nadie sale. Bloqueó la salida del tabernáculo y vino la nube sobre de ellos y llamó a Aarón y a María. Fíjense que no llamó a Moisés, llamó a Aarón y a María, y ellos salieron ambos. Y les dijo Dios: yo quiero que ustedes ahora entiendan algo bien importante. Yo estoy parafraseando. Quiero que entiendan algo bien importante. Yo quiero que ustedes no se confundan. Como decimos allá en Puerto Rico, no confundas la gimnasia con la magnesia. No se confundan, porque a pesar de que las dos cosas pueden parecerse o tienen un sonido similar, no son lo mismo. Yo quiero que ustedes entiendan mis palabras, dice Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan que la relación que yo tengo con Moisés es diferente a la que tengo con ustedes. No es ni peor ni mejor, pero la relación mía con Moisés ha progresado diferente a la de ustedes. Y le dice: cuando haya profeta entre vuestro pueblo, como ustedes dos que son profetas, dice Dios, yo les voy a hablar por sueño y por revelación y qué sé yo cuántas cosas más. Pero cuando yo hablo con mi siervo Moisés, yo voy a venir a su casa, me voy a sentar a ver televisión con él y vamos a beber café juntos para tener una conversación. Así que no se equivoquen. El hecho de que yo haya hablado a través de ustedes no quiere decir que ustedes ahora tienen un estatus preferencial. Confundimos la fidelidad de Dios. Por eso es que yo no tengo derecho a juzgar su relación con el Señor. Yo no juzgo la relación de nadie con el Señor. Yo no me meto en la relación de nadie con el Señor. Si usted viene donde mí un día y me dice: el Señor me dijo que tenía que irme para la luna, yo le digo: bueno, si el Señor te lo dijo, buen viaje. Yo sé que en la luna vas a tener dificultades, allí no hay comida, no hay agua, no hay aire, pero si tú quieres ir, Dios te mandó, Dios te va a proveer el agua, la comida y el aire. En el momento que me dijo que Dios le dijo, ya la conversación terminó, porque yo no sé qué clase de relación usted tiene con Dios. Puede que usted esté diciendo un disparate y yo sienta, eso me suena a mí como un disparate, pero no me corresponde a mí el juzgar la decisión suya que dice que Dios le dijo. Ahora, si usted me pregunta: hermano, ¿qué usted cree de esto? Yo le voy a decir: eso es un disparate. Porque en la luna no hay ni agua, ni luz, ni gas. No puede ver juegos de pelota, un montón de cosas, que hay problema. Cada uno de nosotros tiene que empezar a entender esa distinción. ¿Tiene usted una relación con Dios? Dios es fiel con usted. Ahora, ¿cuán fiel es usted con Él? No basándose en la fidelidad de otra persona, no basándose en la vida de otra persona, sino en la fidelidad suya. Me acuerdo que antes la gente me decía: hermano, lo que pasa es que cuando llega un momento que tenemos que ir a limpiar la iglesia, siempre vienen los mismos hermanos. Y mi respuesta es: si usted no quiere venir, usted no tiene que venir. Pero una vez usted se hizo voluntario a venir, una vez usted vino, lo que debe hacer es el trabajo que se dijo que iba a hacer. En ese momento que usted vino, no es el tiempo de estar pensando: fulano de tal debió también de estar aquí. Ese no es el momento de estar. No, yo cuando venía de voluntario a la iglesia, en muchas ocasiones yo vine aquí a pintar solo.
No venía nadie, yo vine a pintar solo. Pero yo no vine aquí a decir, María, Edgar no vino y no vino fulano de tal. No, yo dije que iba a venir a pintar, yo vine y pinté. Y hice lo que pude hacer. Y es que no sabes, a veces no sabemos cómo es que nuestra responsabilidad de fidelidad se dirige hacia Dios. No la entendemos. No la vemos. Déjame decir la tercer error que a veces se comete. Y el tercer error que a veces se comete es que nosotros creemos o podemos creer que la fidelidad de Dios hacia mí significa que yo tengo un mejor privilegio que otra persona. El primero es que yo tengo privilegio delante de Dios. Y el segundo es que yo tengo privilegio con otra persona. En otras palabras, como yo tengo una bendición de parte de Dios, al único que el Señor escucha aquí cuando oro es a mí. Ninguno de ustedes lo escucha. Porque yo soy mejor que ustedes. Eso es un error. Eso es una falta de entendimiento de quién Dios es. Si usted tiene conocimiento de parte del Señor, lo conoce. Nosotros aquí venimos y tenemos diferentes dones y Dios nos usa de diferente manera. Y yo leo la Biblia y la leo de una forma un poquito diferente a como usted la lee. Y cuando hablamos queremos conocer la verdad. Y el Señor le da el don a uno para uno conocer la verdad. Y predicamos la verdad. Y entonces comenzamos a vivir una vida que es agradable a Dios y satisfactoria a nosotros. Pero esa vida no implica que yo tenga un privilegio más grande en la presencia de Dios que mis hermanos. El privilegio es el privilegio. Si yo tengo acceso, el acceso que yo tengo es mi acceso. El acceso que usted tiene es su acceso. Mi acceso no tiene que ser ni mejor ni peor. Sencillamente es acceso a Dios. Y no tenemos que estar comparando con nadie. Porque malentendemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel a mí, por lo tanto, Él es más fiel a mí que a ti. Dios es fiel a mí, por lo tanto, yo tengo un mejor acceso a Dios que tú. Dios es fiel a mí, por lo tanto yo puedo criticar a Moisés de que se casó con una mujer cusita. No, ese no es el negocio de Dios. Versículo 9 dice, entonces la ira de Dios, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea que Dios estaba tan enojado que ni siquiera habló. No dijo nada más. Cuando yo hablo con Moisés, hablo cara a cara. Y Dios se enojó y se fue. Yo le digo una cosa, hermanos. Si en una ocasión usted se encuentra en la presencia de Dios y Él saca dos gritos, da la vuelta y se va, sepa que lo que viene no es bueno. Vamos a tener problemas. Dios se fue y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. En aquel tiempo la lepra se describía como una sarna blanca en la piel. Leprosa como la nieve. Se apartó del tabernáculo. Quiere decir que ella iba a estar ahora inmunda, porque el leproso tenía que ser sacado fuera del templo, fuera de la comunión. Y nosotros a veces no entendemos que no debemos estar hablando, criticando, señalando a otras personas sin entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Por eso yo le digo a ustedes que si alguien tiene una necesidad, un consejo, quiere un consejo y me pide un consejo, yo le doy el mejor consejo que tenga disponible. Si la persona no quiere consejo, no quiere hablar, yo no me meto, porque puede que la viejita me coja el bastón y me dé a mí. Yo dejo que la cosa pase. Si veo que la muerte está cerca, entonces quizás pueda intervenir. De lo contrario, yo espero hasta que el Señor abra la oportunidad de compartir con la persona. Déjeme dejar de esta manera. La fidelidad de Dios significa que Dios es confiable, que podemos depender de Él y que podemos descansar en Él. La fidelidad siempre de parte de Dios es unidireccional. Viene de Dios hacia mí o viene de Dios hacia usted. Es siempre unidireccional. La fidelidad de Dios para conmigo puede ser igual, puede ser peor o puede ser mejor que tiene para usted. Pero la que Él tiene conmigo me pertenece a mí y la que tiene con usted le pertenece a usted. Pero es unidireccional. La fidelidad de Dios viene de esa manera a nuestras vidas. Y Dios le gustaría que nuestra fidelidad hacia Él también fuese unidireccional. En otras palabras, que yo no diga yo voy a ser fiel a Dios siempre y cuando el hermano fulano o la hermana fulana estén siendo fieles.
Yo voy a orar siempre y cuando el hermano fulano o la hermana fulana estén orando. Yo voy a ayunar siempre y cuando el hermano fulano o la hermana fulana estén ayunando. O yo voy a ser fiel a la iglesia siempre y cuando yo vea que otras personas están yendo. No, la fidelidad de Dios para nosotros es unidireccional y Dios espera que la de nosotros a Él sea de la misma manera. Por eso yo siempre he dicho que yo nunca abandono a mis amigos. Nunca, jamás yo he abandonado a un amigo. Nunca. No importa si el amigo es bueno, si es malo, si lo que sea. Si fuimos amigos, yo nunca abandono al amigo. Puede terminar en la cárcel, puede terminar adicto a las drogas, puede terminar donde quiera terminar, pero yo nunca abandono a mis amigos, porque yo sé que Dios nunca me abandona a mí y Él es mi ejemplo de cómo debemos ser fieles los unos para con los otros. Cuando yo descubrí que Gaby había fallecido, yo supe inmediatamente que tenía que ir al funeral. Y después del funeral fui a casa de León y su esposa con sus hijos. Y esto teníamos. Cuando íbamos a Puerto Rico, Iris y yo con los muchachos, siempre terminábamos en casa de Gaby. No importa si íbamos por 3 días o por 10 días. Siempre terminábamos en casa de Gaby. Y nos preparaba bistec con tostones y una salsita especial que él hacía para mojar los tostones. Ese ritual lo vivimos por años, por décadas de amistad. Porque la fidelidad en nuestras amistades es unidireccional y la realidad es que nuestra relación con Dios debe también ser unidireccional. Y yo puedo depender de Dios. Yo puedo depender de Dios porque como los pilares del templo, Él sostiene mi vida. Yo puedo depender de Dios porque cuando las tribulaciones y las dificultades vienen, Él no me abandona, Él me sostiene. Y yo espero que Él pueda depender de mí, que cuando la iglesia necesita que alguien levante las manos para sostener la iglesia, Dios pueda decir, yo sé que Luis no va a dejar que la iglesia se caiga. Porque aunque sea él el último que está aguantando la esquina, Él va a estar ahí. Sí, porque la fidelidad es unidireccional. Por eso es que yo espero cuando llegue al cielo, quizás Pedro tenga un montón de protestas en contra mía. Usted sabe, porque Pedro es el que lo recibe a uno y esas cosas. Él es el que tiene la lista y todo lo que está pasando. Él vaya a tener protestas, no, porque él hizo aquello y lo otro. Y falló aquí, falló ahí, falló allá. Pero una cosa que yo sé que Pedro no va a poder decir es que Pedro no va a poder decir que yo abandoné a Dios, que yo abandoné el evangelio. Él puede decir que yo pude haber sido un mejor predicador, un mejor evangelista, un mejor padre, un mejor esposo, qué sé yo cuántas cosas puede decir. Y le pueden preguntar a los muchachos y a Iris, y ellos pueden decir, sí, eso, ahí falló en tantas cosas. Pero ninguno va a poder decir que yo abandoné mi amistad con Dios. Y yo le digo a ustedes, yo no abandono la amistad con ustedes. Mañana ustedes se pueden enojar conmigo y salir corriendo. Pero aunque usted se enoje conmigo y salga corriendo, yo no voy a salir corriendo. Porque no importa lo que sea, quiero que la vida mía, y me gustaría que la vida de ustedes, fuera definida por fidelidad a Dios del mismo nivel que la vida de Dios es definida por fidelidad a nosotros. Dios les bendiga. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Te damos gracias por esta oportunidad. Que seamos fieles. Que seamos fieles en nuestra relación contigo y que pasemos esa fidelidad en nuestra relación los unos con los otros. En el nombre de Jesús.